En Haití y en Venezuela. Lo hemos reforzado tanto desde el punto de vista humano, de los funcionarios, de las personas que trabajan, como también desde el punto de vista del sistema de computación y de la forma de recoger la información. Hemos agilizado los sistemas. Quiero darle algunas cifras. En Venezuela se han presentado 20.683 solicitudes y se han otorgado en estos 30 días 2.131 de ellas. Quiero decirles que la diferencia que se da se debe también a que está esto en un proceso. Hay personas que inician y presentan su solicitud, pero no está completa, les faltan documentos. Entonces el nombre de la persona queda inscrito, queda registrado y se le dice que tiene que volver con la información adicional requerida, que es la forma en que Chile se ha ordenado para otorgar esta visa de responsabilidad democrática. Pero es un procedimiento que ha tenido lugar en orden, con mucha transparencia y con el trato digno que corresponde a las personas que solicitan una visa para venir a Chile. Y en el caso de Haití, tenemos allí una visa, ¿verdad?, para turistas. Ha habido 72 solicitudes en 30 días, de los cuales se han otorgado 2, han sido concedidos 2, y 4 se encuentran en revisión, es decir, alrededor del 10%. Quiero subrayar en esto lo siguiente: todo el país vio, hasta hace muy poco, hasta antes que se iniciaran estas medidas, cómo fueron llegando personas de Haití que venían como turistas, pero que efectivamente no eran turistas. Como ven ustedes, a la hora en que Chile, a través de sus consulados, decide establecer una normativa clara, aparecen las personas que realmente quieren venir como turistas a Chile y pueden acreditarlo. Para nosotros es satisfactorio ver cómo este proceso se ha ordenado, es satisfactorio ver también cómo se está atendiendo a las personas, es satisfactorio ver también el trabajo, el modo en que se ha desplegado este trabajo dentro de los espacios con los que nosotros contamos y con los funcionarios que trabajan en Cancillería. Y ustedes saben, el país entero ha saludado las medidas adoptadas por el gobierno en el sentido de ordenar las fronteras, ordenar el ingreso al país, de modo que todos nosotros, como chilenos, pero también como gobierno, tengamos una información precisa de quién viene, quién entra, quién sale y cuando cruza la frontera, con qué argumentos y con qué objetivos viene al país. Así que esa información quería compartirla con ustedes al cumplirse 30 días de lo que yo diría es un ordenamiento esperado por la población, como lo demuestran todas las encuestas, un ordenamiento solicitado por la población. Seguimos trabajando con Haití y con el caso de Venezuela. Y seguimos trabajando en el caso de Venezuela con la visa de responsabilidad democrática, que es la expresión de una deuda que tienen los chilenos y que sentimos que tenemos los chilenos con Venezuela por el apoyo que dio a muchos ciudadanos chilenos que huían del régimen de Pinochet. Estoy disponible para alguna consulta, por favor. Ministro, si nos pudiera explicar un poco, o si tienen las cifras de cuántas visas ya han sido rechazadas dentro de este mes, porque usted decía que hay otorgadas 2.131 en el caso de Venezuela, que hay varias que están todavía en trámite porque faltan, pero ¿cuántas han sido rechazadas en el caso de Venezuela y Haití? Mire, en el caso de Venezuela han sido descartadas 971 por falta de documentación, falta también de coherencia en la información. Y en el caso de Haití, 66. Las razones principales, según lo que nosotros recibimos del consulado, es que falta documentación o no se puede probar la razón por la cual se viene a Chile a través de la documentación. Para que tengan una información más gráfica, hay personas que simplemente, en muchos casos, van también y dejan solamente su nombre, quieren quedar inscritos.
y que dicen que volverán más adelante con los documentos. Esto infla, desde luego, el número de personas que aparecen en nuestros cómputos. Ministro, buenas tardes. Preguntarle, en Venezuela, Haití, toda esta falta de documentos es producto de que los servicios allá no están funcionando tan bien o porque la gente simplemente no sabe los papeles que tiene que llevar. Esa parte yo no la conozco en detalle, pero sí lo que conozco en detalle es que nosotros como país solicitamos documentaciones para realizar este trámite. Y es la documentación sobre la cual un funcionario puede operar y reaccionar. Y está en la obligación de otorgar, ¿verdad? O, si no se cumple con los requisitos, en la obligación de rechazar. Nosotros aquí no queremos medidas arbitrarias y por eso que a nuestros funcionarios, que son personas experimentadas en esto, le entregamos bien claro las indicaciones para que ellos puedan actuar en consonancia con esas instrucciones. Canciller, buenas tardes. Quiero preguntarle cómo ve usted que organizaciones sociales y parlamentarios de oposición quieran impugnar el decreto de la visa para los haitianos porque dicen que es inconstitucional, dicen que no hay justificación para aquello y que están estudiando precisamente las acciones al respecto. Mire, yo como canciller de la República no me voy a meter a comentar las opiniones de parlamentarios. Con los cuales, por cierto, dentro de lo que es la Comisión de Relaciones Exteriores, tenemos excelentes relaciones. Este es un tema, ¿verdad?, que está situado en otro poder del Estado. Lo que sí quiero decir es que la población ve con mucho alivio que se haya manejado esta situación con respecto a la inmigración que en un momento se desbordó. Y cada uno de ustedes recordará las imágenes de aviones repletos de pasajeros que al entrar a la frontera manifestaban que venían como turistas, pero que efectivamente esa no era la realidad y el objetivo de su viaje a Chile. Todo el país vio cómo también mafias operaron y actuaron en la trata de personas, trayendo a muchos haitianos engañados acá. Acá, para el gobierno de Chile es muy importante dos cosas. Una es lo que tiene que ver con la verdad, es decir, el que cruza la frontera, el que viene a Chile, debe contar a sus autoridades a qué viene, si como turista, si quiere vivir acá. Nada de esas alternativas están cerradas. Y la otra es un asunto de dignidad. El que viene a Chile buscando mejores expectativas de vida debe por lo menos tener algunas condiciones mínimas básicas que le permitan vivir en dignidad en nuestro país. Y ese es un esfuerzo que tiene que ver con un sentido humanitario, una visión humanitaria que tiene que ver con la dignidad de la persona y tiene que ver también con el respeto de las personas que entran al país hacia nuestras instituciones, hacia nuestra policía de investigaciones, hacia quienes tienen como tarea, ¿verdad?, normar y controlar el ingreso y la salida de nuestras fronteras. Canciller, Sí. ¿Se puede garantizar de todas formas que el decreto por el cual se reguló tanto el tema de las visas para haitianos como venezolanos cumple cabalmente con la Constitución? Y se lo consulto precisamente porque se quiere recurrir al Tribunal Constitucional para hacer revisión de esto. Mire, yo pienso, y vuelvo a insistir, que aquí hay temas que corresponden al Ministerio del Interior, y yo estoy hablando como Canciller de la República, y lo que quiero es, al cabo de 30 días, plantearles a ustedes y mostrarles cómo Cancillería, sus consulados y las embajadas en Venezuela y en Haití hemos trabajado bien, hemos hecho bien las cosas en forma ordenada. Y eso es un mensaje que yo quiero transmitir al país. Cancillería, con su consulado, con su embajada en Haití y en Venezuela, está trabajando como corresponde, en forma ordenada, exigiendo los documentos que corresponden, aplicando la ley y teniendo en el corazón una cosa muy central, que Chile es un país abierto a la migración, pero es un país también que quiere que las cosas se hagan de acuerdo a las leyes, de acuerdo a nuestras leyes. Y en ese sentido estamos actuando y eso es lo que yo quería compartir con ustedes en este día. Bancada DC impulsa requerimiento al Tribunal Constitucional para impugnar decreto de migración. Días atrás, el representante del Servicio Jesuita Migrante, Pablo Valenzuela, se reunió con el jefe de la bancada de diputados de la Democracia Cristiana, Matías Walker, para entregarle un informe en el que se cuestionaba la constitucionalidad del decreto presidencial que presentó en abril pasado el presidente Sebastián Piñera, en el marco del proceso migratorio.
Tras el encuentro, el parlamentario puso a la organización en contacto con los asesores jurídicos de la bancada DC, quienes coincidieron en la posible inconstitucionalidad de la iniciativa del Ejecutivo. Por este motivo, Walker junto a los diputados DC Johanna Pérez, miembro de la Comisión de Gobierno Interior, y Raúl Soto, miembro de la Comisión de Trabajo, resolvieron impulsar un requerimiento al Tribunal Constitucional, TC, para impugnar el anuncio que hizo el jefe de Estado hace algunas semanas. En esa oportunidad, Piñera anunció la exigencia de una visa consular de turismo simple en el caso de los ciudadanos haitianos, con derecho a ingreso y permanencia en Chile por un periodo máximo de 30 días, y una visa de responsabilidad democrática para quienes emigren desde Venezuela, la que deberá ser solicitada en el consulado chileno en Caracas, y otorgará un permiso de residencia temporal por un año. La tercera tuvo acceso a la minuta, que desde hoy se comenzará a repartir entre los diputados de oposición, ya que se requiere de 39 firmas para la presentación del requerimiento al TC. En el texto, se indica que el decreto no supera el test de constitucionalidad, contraviniendo el artículo 5, la soberanía reconoce su límite en los derechos humanos reconocidos en Constitución y tratados internacionales. El artículo 7, sobre el actuar de los órganos del Estado conforme a facultades conferidas, y el artículo 19N2, igualdad ante la ley. En ese sentido, se indica entre las conclusiones que el decreto vulnera las normas constitucionales y legales establecidas conforme a ella, al no fundamentarse las razones por las cuales se ha establecido la excepción legal, y se agrega que no basta invocar razones de interés nacional, ya que los agentes de los poderes públicos del Estado deben justificar racionalmente sus actuaciones, actuación motivada por hechos sustanciales, debiendo el TC resolverlo. Discriminación arbitraria. Durante el almuerzo de bancada de este martes, el jefe de bancada Matías Walker expuso entre sus pares los pasos para la impugnación del decreto del Ejecutivo ante el TC. Quienes participaron de la cita explican que los diputados Miguel Ángel Calisto, Jorge Sabague y Iván Flores, entre otros, se mostraron proclives a la ofensiva. Existen cuestionamientos jurídicos de fondo al decreto de regularización migratoria dictado por el gobierno, toda vez que importa una discriminación hacia los migrantes de origen haitiano y venezolanos. Nos interesa saber si el TC considera esta discriminación de carácter arbitraria, dijo Walker. Johanna Pérez, DC, por su parte, criticó también el mecanismo en el que el Ejecutivo realizó estos cambios en materia de migración. Ellos tratan vía administrativa situaciones que deben ser de carácter legislativo y que se abordan en el Congreso, explicó. Según la parlamentaria, además del decreto impulsado por el gobierno, también existen una serie de incongruencias en el proyecto de migración que hoy se discute en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados y de la cual forma parte. En tanto, el diputado Raúl Soto aseguró que la política migratoria de gobierno adolece de algunos vicios, por lo que nuestra preocupación central tiene que ver con los inmigrantes, a quienes se les ha discriminado de forma arbitraria. Y en ese sentido hay un principio fundamental de nuestra Constitución que se está vulnerando. Con todo, en la DC explicaron que con esta ofensiva se busca seguir ejerciendo un rol de oposición constructiva y que, de hecho, por este motivo, resolvieron como bancada no participar de la presentación de una eventual acusación constitucional al ministro de Salud, Emilio Santelices.